Bienvenidos, cosmerenautas, a este vídeo con el que continuamos explorando la saga de Nacidos de la Bruma. Hoy vamos a introducirnos en el sistema de magia a lo largo de Era 1, empezando por Alomancia, por lo que habrá spoilers de toda la primera trilogía y de las historias cortas que ocurren en ella, así que tened eso en cuenta antes de seguir adelante. En el vídeo de introducción al Cosmere, comentamos que en este universo la magia se conoce como investidura y proviene de Adonalsion o de sus esquirlas. En el caso de no estar familiarizados con estos conceptos, os recomendamos que le echéis un vistazo. En el caso de Scadrial, el mundo en el que transcurren los libros, tanto el planeta como sus habitantes fueron creados conjuntamente por Ruina, Ati y Conservación, Leras, de quienes también deriva la investidura de este planeta, que se manifiesta de tres formas distintas: alomancia, feruquimia y hemalurgia. Todas ellas se basan en los metales, y por eso también se las conoce como las artes metálicas. Como en todos los planetas, hay metales que podríamos considerar normales, es decir, que no tienen ninguna utilidad desde el punto de vista mágico, como podría ser el caso de la plata, pero luego tenemos un conjunto reducido de ellos que sí que se ven afectados por las diferentes investiduras. Hasta la fecha conocemos 20 metales, de ellos 19 interactúan con la alomancia, pero curiosamente no todos se utilizan con el resto de investiduras, o todavía no lo hemos visto. De este grupo, 17 tienen usos conocidos en la feruquimia y 12 son aptos para la hemalurgia. Durante la época del Imperio Final, que es en la que nos vamos a centrar en este vídeo, aproximadamente la mitad de esos metales estaban popularizados y el resto eran conocidos únicamente por eruditos metalúrgicos e individuos muy curiosos, mientras que la existencia de otros era completamente ignorada por todo el mundo, excepto quizás por el Lord Legislador. De todos los sistemas de magia escritos por Brandon, la alomancia es uno de sus favoritos. La alomancia se considera un sistema mágico de fin positivo porque extrae el poder de una fuente externa, en este caso conservación. Es un poder que se hereda a través del linaje, donde cualquier persona del Imperio Final cuya línea de sangre se remonte a los tiempos de los primeros nobles puede ser potencialmente un alomántico. En el transcurso de los 1000 años de regencia del Lord Legislador, estas líneas de sangre se han diluido y como resultado, la mayoría de los humanos tienen muy pocas posibilidades de despertar estas habilidades, aunque es más frecuente que ocurra con aquellos que cuentan con sangre noble entre las últimas generaciones. Como explicamos en el vídeo de introducción a Nacidos de la Bruma, el mestizaje está prohibido, por lo que es muy raro que un Ska sea capaz de tener estos poderes, aunque podría darse el caso. Hay que tener en cuenta que descubrir y utilizar la alomancia también es algo bastante complicado. A pesar de ser innata, la alomancia requiere algún tipo de trauma para despertarla, como por ejemplo una experiencia cercana a la muerte, además de años de entrenamiento para dominarla y acceso a ciertos metales. Es precisamente por ese motivo que muchas personas potencialmente capaces de utilizar esta forma de investidura pasan toda su vida sin conocer sus habilidades latentes, principalmente debido a la falta de acceso a un metal adecuado o a no haber vivido un suceso suficientemente traumático para que se despierten. Aquellos que consiguen acceder a esta forma de investidura se conocen como alománticos, individuos con la capacidad de extraer poderes de diferentes metales. Aunque la idea en sí es sencilla, se vuelve bastante compleja debido a la gran variedad de metales y poderes que otorgan, por lo que vamos a empezar por lo básico. Existen dos tipos de alománticos: los que pueden quemar un solo tipo de metal y por tanto ganar una sola habilidad, que se llaman brumosos, o los que pueden quemar todos los metales y acceder a toda la gama de poderes, que son los nacidos de la bruma. Después también hay un estado intermedio que se podría llegar a alcanzar gracias a la hemalurgia, pero hablaremos de ello más adelante. Cuando hablamos de consumir el metal, nos referimos literalmente al acto de ingerirlo. Por lo general, los alománticos llevan consigo pequeños frascos de cristal que contienen virutas del metal que necesitan, suspendidos en una solución de alcohol u otro tipo de líquido similar para poder beberlos rápidamente. Estos frascos pueden contener un solo metal en el caso de los brumosos o una mezcla de ellos en el caso de los nacidos de la bruma. Aunque otros sistemas como inhalar el metal también podrían funcionar, es raro que se utilice otro medio distinto al de los viales. Cuando los alománticos utilizan sus poderes, sienten una sensación de calor como la que podemos sentir al beber una bebida caliente o de alta graduación. Y por eso al acto de activar los poderes se le llama quemar metal. Si lo desean, también pueden quemar sus metales a un ritmo acelerado para obtener más poder, algo que se conoce como avivar. Pero a cambio, la reserva de estos metales también se agota mucho más rápido. Los metales consumidos por los alománticos deben ser puros, porque un metal que no tenga la pureza necesaria o sea una mala aleación puede otorgar una menor cantidad de poder e incluso en el peor de los casos matar a la persona que lo ha ingerido. Y de todas maneras, incluso cuando un metal es puro y es alomántico, puede convertirse en venenoso si permanece en el cuerpo demasiado tiempo. Por ello, todo metal ingerido debe ser quemado en el mismo día.
En los libros vamos descubriendo los metales y sus poderes de forma gradual. Como no podemos hacer eso en vídeo, nuestra intención es explicaros las diferentes habilidades con ejemplos cuando sea posible para que sea más sencillo de entender. Los metales alománticos existen por parejas, donde una de ellas es el metal puro y su complementario es una aleación de este metal con otro, y además hay varias maneras de clasificarlos. Los metales puros se conocen también como de empuje y las aleaciones como metales de tirón. Otra clasificación divide los metales entre metales internos o externos en función del efecto que pueda tener sobre el alomántico o sobre el mundo que le rodea. Por último, según sus efectos, los metales también se pueden clasificar en metales físicos, como el estaño, peltre, hierro y acero, que aumentan las capacidades físicas del alomántico o interactúan directamente sobre el mundo exterior, bien alterándolo de forma directa o bien alterando la percepción del mundo. Luego tenemos los metales mentales, como el cobre, el bronce, el zinc y el latón, que potencian o alteran las emociones y las percepciones, a veces las propias del alomántico y otras veces también las de los demás. Un tercer grupo serían los metales de mejora, como por ejemplo el aluminio, el duraluminio, el cromo y el nitrosil, que alteran o contrarrestan el uso de la magia. Luego tenemos los metales temporales, que son el oro, el electrum, el cadmio y el bendaleo. Estos metales cambian la percepción del tiempo y cómo el tiempo afecta a las personas y al mundo. En la tabla también veréis los metales divinos, que son la quinta categoría, entre ellos el atium y el lerasium. Estos metales son increíblemente raros y extremadamente poderosos, ya que se formaron literalmente a partir de la esencia física de ruina y de conservación. Aunque tanto el metal puro como sus aleaciones otorgan habilidades, no se han explorado a conciencia en los libros todavía. Resumiendo, no importa en qué grupo o de qué forma quieras dividir los metales, porque en el fondo sus efectos son los mismos, y con estas ideas básicas ya podemos empezar a hablar en detalle de todos los metales y las habilidades que otorgan. El estaño es el primer metal que vamos a tratar. Los brumosos capaces de utilizarlo reciben el nombre de ojo de estaño, como por ejemplo fantasma. Al quemarlo, este metal mejora ampliamente los sentidos. Gracias a él se puede escuchar una conversación desde lejos, ver grandes distancias con claridad o distinguir con precisión olores, sabores y texturas. Sin embargo, como con toda la alomancia, el grado de mejora es limitado. Por ejemplo, el estaño no permite que un alomántico vea en la oscuridad absoluta o lea un pergamino a cientos de metros de distancia, aunque sí que puede ver mejor que cualquier ser humano común, incluso con poca luz. Otra característica es que todos los sentidos de un ojo de estaño mejoran a la vez, es decir, no puede elegir mejorar la vista, pero no el oído o la sensibilidad de la piel. Así que mientras alguien quema o aviva estaño, es vulnerable a ruidos fuertes, luces repentinamente brillantes o olores extremos. Los mataneblinos, que son humanos especializados en cazar brumosos y nacidos de la bruma, utilizan esto como ventaja, explotando estas vulnerabilidades para desorientar a los alománticos y atacar para tratar de matarles. Los brumosos capaces de quemar peltre reciben el nombre de brazo de peltre o violentos. Un ejemplo de violento famoso de la primera era es Ham. Quemar peltre mejora el cuerpo y las capacidades físicas del alomántico, pero hay que tener cuidado en su uso porque es uno de los metales que más rápido se consume, y quedarse sin él en un momento crítico puede tener consecuencias fatales. Mientras se quema peltre, un alomántico se mueve más rápido y es más fuerte, mostrando mayor destreza física, agilidad y resistencia. En igualdad de condiciones, un violento entrenado podría enfrentarse sin problemas con media docena de humanos ordinarios. Además, el peltre aumenta la velocidad de curación, por lo que un brazo de peltre se recupera más rápido que una persona común, y aunque no previene el envejecimiento, puede retrasar o detener los efectos de enfermedades y venenos. Los alománticos más habilidosos pueden quemar peltre incluso mientras están inconscientes, un truco que ha salvado la vida a muchos violentos o nacidos de la bruma. En un capítulo del Imperio Final, Vin es herida de gravedad tras pelear contra 3 inquisidores, y Saced le da de beber un frasco con peltre que ella quema a pesar de estar inconsciente, salvando así su vida. Avivar peltre permite que un alomántico corra o realice actividades igualmente agotadoras sin pausa durante horas, pero al acabar también puede ocasionar un colapso potencialmente mortal, una condición que a menudo se denomina arrastre de peltre. La única forma de evitarlo y conseguir sobrevivir es seguir quemando peltre durante varias horas después de tal esfuerzo. Si el metal se agota antes de lo previsto, puede causar la muerte o lesiones muy graves. El siguiente metal en la lista es el hierro. Los brumosos capaces de quemarlo reciben el nombre de atraedores.
Al quemar hierro, un alomántico puede tirar físicamente de metales a varias docenas de metros de distancia. También ve líneas azules brillantes y transparentes que parten desde el centro de su cuerpo, apuntando a todas las fuentes de metal a su alcance. Cuanto más lejos se encuentre un objeto del alomántico, más tenues son estas líneas. El alomántico puede tirar de cualquier objeto de metal al que esté unido por ellas. Este proceso se denomina comúnmente tirar de hierro. Al variar la fuerza de un tirón, un alomántico puede afectar objetos de varios tamaños y también controlar su velocidad. Un tirón habilidoso puede arrastrar una moneda lentamente por una mesa o lanzar un objeto de metal a velocidades cercanas a las de una flecha. Existen varias limitaciones para esta habilidad. La primera es que los objetos se ven atraídos directamente hacia el centro de masa del alomántico, lo cual es útil a la hora de desenfundar o atraer un arma, pero no tanto cuando algo bloquea la línea de visión. Los atraidores inteligentes pueden utilizar esto a su favor tirando de un objeto que esté situado detrás de un oponente, convirtiéndolo en un arma a distancia. El defecto de esta habilidad es que si el objetivo logra esquivar el golpe, el atraidor se puede convertir en víctima de su propio ataque. Muchos atraidores llevan escudos de madera por esta misma razón. Es interesante saber que el peso que un alomántico puede desplazar gracias al hierro depende del suyo. Por ejemplo, tirar de algo más pesado que uno mismo o anclado de alguna manera que pueda soportar el peso del alomántico, lo mueve hacia el objeto. Aunque esto impide que un alomántico mueva objetos enormes, tiene utilidad para desplazarse rápidamente hacia fuentes de metal. Quemar hierro puede permitir que un alomántico flote en el aire sobre un objeto de metal suficientemente asegurado, como una cadena de metal que sostiene un candelabro o la unión de metal alrededor de una viga de madera. Otra restricción general es que prácticamente ningún alomántico puede tirar del metal que esté dentro de una persona o del metal que atraviesa un cuerpo, como pendientes de metal o clavos hemalúrgicos. Es posible que existan maneras de saltarse esta restricción debido a potenciales mejoras alománticas proporcionadas por el duraluminio o nitrosil, pero es algo que no se ha tratado en profundidad. El próximo metal es el acero, que es una aleación de hierro con carbono. Los brumosos capaces de quemarlo reciben el nombre de lanzamonedas. Las habilidades que se consiguen al quemar acero son muy parecidas a las de quemar hierro, con una excepción: este permite que el alomántico empuje el metal en vez de atraerlo hacia sí mismo. Este proceso se llama comúnmente empujar acero. Un lanzamonedas también ve líneas azules transparentes que van desde su cuerpo hasta cada objeto de metal a su alcance, y su intensidad también se basa en su distancia y su tamaño. Empujar de estas líneas permite al brumoso lanzar un objeto que no esté anclado de igual o menor peso al suyo, o lanzarse a sí mismo en dirección contraria en caso de que este objeto esté anclado o sea más pesado que él. Los alománticos a menudo usan esta habilidad para disparar objetos pequeños como monedas a objetivos, de ahí el apodo de lanzamonedas. Esto la convierte en la forma más popular de alomancia ofensiva y hace que los lanzamonedas tengan una gran demanda entre las casas nobles y las fuerzas militares por igual. Empujar contra objetos metálicos anclados, pesados o directamente bajo sí mismos es una de las formas que tienen los alománticos para desplazarse. Por ejemplo, al dejar caer una moneda al suelo y empujar contra ella, un alomántico experto puede desplazarse decenas de metros en el aire. En los primeros días del Imperio Final, las carreteras alománticas estaban compuestas por barras de metal incrustadas en el suelo, lo que proporcionaba a los alománticos viajes rápidos entre Lutadel y otras ciudades importantes. El aterrizaje puede ser difícil, por lo que muchos brumosos lanzamonedas dejan tales acrobacias a nacidos de la bruma, quienes tienen más fácil el aterrizaje gracias a combinaciones con el hierro y, llegado el caso, al peltre para reducir el impacto. El brumoso capaz de quemar cobre recibe el nombre de ahumador o nube de cobre, como por ejemplo Claps. El cobre tiene dos aplicaciones. Cuando un alomántico utiliza sus habilidades, emite un pulso que puede ser detectado por otros usuarios de las artes metálicas, como podría ser el caso de los inquisidores de acero. El cobre permite amortiguar los signos del uso de la alomancia en un cierto radio, a lo que se llama también una nube de cobre, dentro de la cual el ahumador y los que están cerca quedan ocultos para que no los detecten. Los signos de la alomancia dentro del rango de la nube desaparecen instantáneamente. Esto convierte a los ahumadores en miembros muy útiles dentro de las bandas de alománticos. Un segundo efecto de quemar cobre es que impide que el usuario sea manipulado emocionalmente por medios alománticos. Así que esta habilidad está bien valorada, por ejemplo, a la hora de negociar o en labores de espionaje, ya que la persona es inmune a la influencia ejercida por alománticos que manipulan emociones. El bronce es la unión entre el cobre y el estaño. Los brumosos capaces de quemarlo reciben el nombre de buscadores, como Mars, el hermano de Kelsier. Quemar bronce permite detectar el uso cercano de la alomancia, ya que cuando se quema un metal, este emite un patrón de vibraciones o pulsos bastante parecidos al ritmo de un tambor.
Cada pulso es diferente, lo que permite rastrear múltiples alománticos dentro del rango del buscador y distinguir los tipos de metales que cada uno está quemando. A diferencia de la mayoría de los sentidos, el bronce no se ve obstaculizado por barreras físicas o sensoriales, lo que significa que alguien quemando bronce puede detectar alomancia incluso a través de las paredes, multitudes o en plena oscuridad. La única forma de evadir la detección de un buscador es quemar cobre, permanecer fuera de su rango de alcance o dejar de quemar el metal. En cualquier caso, se conoce al menos una excepción a la inmunidad otorgada por los ahumadores ante los buscadores, tal como demostró Vina Kelsier durante el Imperio Final, lo que demuestra que un buscador particularmente poderoso puede penetrar las nubes de cobre. Aunque el bronce es considerado un metal débil por algunos grupos, los alománticos que pueden quemarlo son los reclutas favoritos del Ministerio del Acero, que los emplea para cazar escabrumosos. Y con esto llega el turno del primero de los metales que permiten la manipulación emocional, el zinc. Los brumosos que pueden quemar este metal se conocen como encendedores, y Alrian Set, la pareja de Brisa, que aparece por primera vez durante el Pozo de la Ascensión, es un buen ejemplo. Quemar zinc permite al alomántico intensificar una, varias o todas las emociones de quienes están alrededor, siempre y cuando sean emociones que el objetivo ya esté sintiendo, porque no pueden crear emociones de la nada. Esto quiere decir que no pueden conseguir que una persona aburrida pase a divertirse o a mostrar interés por algo, pero sí podría intensificarse una sensación ya existente, como por ejemplo la tristeza durante un entierro. Por lo general, un encendedor tratará de sembrar los efectos necesarios para potenciar una emoción antes de quemar el metal, ya que a más intensa la emoción de base, más eficaz es su intervención gracias al zinc. El zinc tampoco sirve para detectar las emociones, por lo que los encendedores suelen ser hábiles estudiando el comportamiento de las personas. La observación y el análisis cuidadoso del comportamiento son vitales para manipular con éxito el estado emocional de cualquier objetivo. Otra cosa que hay que entender es que encender emociones no tiene nada que ver con el control mental y que cada individuo puede reaccionar de formas totalmente diferentes ante la potenciación de una cierta emoción. Por ejemplo, habrá quien, al estar enfadado en una taberna, inicia una pelea, o a lo mejor otra persona se dedica simplemente a insultar. Pero este tipo de alomancia no funciona, por ejemplo, con los obligadores del Lord Legislador, que están entrenados para detectar cuándo se les intenta manipular, como descubre bien por las malas en sus tiempos con Camon. La aleación que complementa al zinc es el latón, un metal que se obtiene de la mezcla de zinc y cobre. Los brumosos que pueden quemar este metal se conocen como aplacadores, como por ejemplo brisa. Al quemar latón, un alomántico puede amortiguar o calmar una, varias o todas las emociones de quienes le rodean, rebajando su intensidad exactamente al revés de lo que haría un encendedor. Tiene más o menos las mismas limitaciones que un encendedor también, ya que no puede ni detectar emociones de forma telepática, ni hacerlas desaparecer por completo, y además el resultado de contener o reducir una emoción es tan impredecible como el de encenderla. Un ejemplo de aplacar en masa podría ser alguna de las apariciones del rol legislador que con su presencia consigue arrebatar el sentimiento de esperanza entre la multitud de Ska. Y aunque no es un conocimiento extendido, el latón permite también tomar el control físico de algunas de las criaturas de Scadrial que se han creado gracias a la hemalurgia, ya que la hemalurgia debilita la resistencia a la manipulación emocional alomántica y por eso un alomántico lo suficientemente poderoso podría dominar a una de estas criaturas como si fueran marionetas. A pesar de que en Era 1 no aparecen brumosos que quemen aluminio, y por ello hablaremos extensivamente de este metal más adelante, en la primera trilogía hemos visto emplearlo a nacidos de la bruma como Vin. Por sí solo el aluminio no aporta ninguna habilidad y quema todas las reservas de metal que posee un alomántico agotándolas sin producir ningún efecto adicional. El aluminio destruye el metal almacenado que está o no en uso y es un recurso muy utilizado por la Inquisición para dejar indefensos a los nacidos de la bruma que capturan. Sin embargo, como no se puede obligar a un alomántico a quemar metal de forma involuntaria, esta táctica generalmente implica amenazas o engaños. Al igual que sucedía con el metal anterior, en Era 1 tampoco vemos brumosos que quemen duraluminio, así que nos reservamos esto también para más adelante, porque todo lo que conocemos en Era 1 es gracias a las interacciones de los nacidos de la bruma con este metal. En vez de destruir las reservas de metal en el cuerpo del alomántico, quemar duraluminio provoca que todas las reservas de metal activas se aviven en un único y excepcional fogonazo de poder, con efectos bastante espectaculares, aunque a cambio la desventaja es que esa explosión de poder es como un maremoto bastante difícil de controlar. Por suerte, el resto de metales almacenados, pero que en ese momento no se están quemando, no se ven afectados. Durante el héroe de las eras vimos un ejemplo cuando Vin lo utilizó en combinación con el peltre,
para enfrentarse al ejército de colos que asediaba Fatren. Tras quemar ambos metales de forma combinada, adquirió una fuerza abrumadora y como resultado, tanto los colos como sus inmensas espadas salieron disparados durante la batalla. Antes del catacendro tampoco vemos grumosos de oro, conocido como el noveno metal. Y aunque el oro es apreciado como componente de joyería, los alománticos rara vez lo utilizan debido a su inusual y desconcertante poder, la capacidad de ver un pasado alternativo de sí mismos. Al quemar oro, un alomántico puede ver cómo sería su presente de haber tomado otras decisiones en su pasado. Es como ver otra línea temporal de uno mismo y mientras quema oro, el alomántico experimenta las emociones, pensamientos y sentimientos de esa realidad alternativa a pesar de que lo que está viendo es una ilusión. Cuando Vin está aprendiendo los efectos de los metales y quema oro por primera vez, comenta que se ve a la vez como niña y como la mujer que podría haber sido mientras notaba cómo se movían los cuerpos de la niña y de la mujer a la vez. Describe cómo, mientras ella intentaba tocarse la cara, las demás imágenes de sí misma seguían su movimiento. Y dado que nada puede cambiar lo que ya ha ocurrido, que lo presenciado simplemente es una ilusión, y todo ello sumado a la terrible posibilidad de encontrar un pasado que sea mejor que el propio, los alománticos capaces de quemar este metal nos lo hacen con frecuencia y describen la experiencia como algo incómodo. Los brumosos que pueden quemar electrum reciben el nombre de oráculos, y este metal también es conocido como el atium de los pobres. Quemar electrum permite a un alomántico proyectar unos momentos de su propio futuro, viendo así las acciones que podría llevar a cabo junto con sus consecuencias. Con la práctica, alguien que queme Electrum puede perfeccionar esta habilidad para detectar un peligro inminente, como por ejemplo caminar hacia una trampa o ser golpeado. Este sentido de peligro se limita a las propias acciones del individuo, pero no identifica la fuente del peligro o el conocimiento de cualquier otra cosa más allá de ese sentido de peligro inmediato. El Electrum también tiene otra aplicación mucho más poderosa, contrarrestar los efectos del Latium. De haberse popularizado, el conocimiento de esta cualidad tan peculiar podría haber sido desastroso para la economía del Imperio final, ya que el valor del Latium dependía tanto de su rareza como de su increíble poder alomántico. Y por eso, tanto el Ministerio del Acero como las casas más poderosas conspiraron para suprimir el conocimiento de las propiedades alománticas del Electrum, evitando así que nadie supiese del verdadero potencial de este metal. No obstante, el Lord Legislador dejó constancia de la existencia de este metal en la información registrada en la placa metálica de la caverna de suministros de Urdo. El Erasium es un metal divino y es el más raro de todos los metales alománticos. De hecho, es el más raro de todos los elementos en general, ya que está formado de la esencia del Eras, también conocido como conservación. Este metal solo se ha visto cerca del Pozo de la Ascensión y muy pocas personas lo han encontrado en la larga historia del Imperio Final. El Erasium puede ser quemado por cualquiera, ya sea Ska, Noble, Terrisano o incluso un Kandra. Consumir y quemar el Erasium puro transforma a quien lo ha ingerido en un nacido de la bruma, con el mismo poder que los que existían en los arbores del Imperio Final, es decir, siendo tremendamente poderoso en el uso de todos los metales. Las aleaciones del Erasium convierten en brumoso de esa misma aleación al que lo consuma, y aunque seguramente hay otros usos para este metal, nadie ha podido investigar sobre ello debido a su rareza extrema. El atium es el segundo metal divino y está formado de la esencia de Ati o ruina. El brumoso que solo puede quemar atium es conocido como vidente. El atium es considerado el metal alomántico más poderoso conocido en el Imperio Final, muy valorado porque quemarlo en combate vuelve a la persona prácticamente imparable. Al utilizar este metal, el alomántico atisba unos segundos en el posible futuro de los demás, que se manifiesta en una especie de ilusiones incorpóreas conocidas como sombras de Atium. Visto desde fuera, el alomántico parece virtualmente invencible, parando y esquivando golpes sin esfuerzo mientras todos sus ataques golpean con letal precisión. Existen pocas formas de contrarrestar el Atium. La más obvia es quemar Atium en respuesta, viendo así las acciones potenciales del alomántico contrincante para poder reaccionar en consecuencia. Otra alternativa es quemar Electrum para crear así visiones similares de las propias acciones. El número y la complejidad de las sombras aumenta exponencialmente cuando los alománticos que queman estos metales se enfrentan y al final niegan efectivamente las ventajas de su uso. Finalmente queda actuar por instinto, esperando que la persona que quema Atium no pueda ver las intenciones de la víctima hasta que sea demasiado tarde. Es una forma de defensa mucho más complicada y que requiere de una gran habilidad innata. Quemar Atium constantemente es muy difícil, ya que hablamos de un metal muy escaso y enormemente caro. Además, por su elevada velocidad de combustión, una perla de metal se quema en menos de un minuto.
Por último, tenemos el malatium, también conocido como el undécimo metal, y que funciona de forma muy parecida al oro, pero que en este caso permite al alomántico ver el posible pasado de los demás en vez del suyo propio. Estos pasados aparecen como ilusiones fantasmales únicamente percibidas por el alomántico que quema el metal. Cada imagen muestra lo que podría haber sido el pasado de un objetivo si la persona hubiera tomado otras acciones en su vida, gracias a lo cual el alomántico puede deducir cosas en el presente. A diferencia de lo que sucede con las imágenes que evoca quemar oro, las producidas al quemar malatium no se pueden tocar, algo que frustra a Beam durante la batalla final con el Lord Legislador. Fue precisamente gracias al malatium que Beam descubrió el pasado de Rasek antes de la ascensión, y así comprendió la verdad sobre el héroe de las eras. Con esto cerramos este primer vídeo de la alomancia, en el que nos hemos centrado en el conocimiento de los metales existentes durante Era 1. Muchas gracias a todos nuestros mecenas por su apoyo, que son los que hacen posibles estos vídeos. En los próximos retomaremos las artes metálicas hablando sobre la feruquimia y la hemalurgia, para pasar luego a otros temas como personajes y el propio mundo. Como siempre, esperamos vuestros comentarios sobre lo que os ha parecido el vídeo y recordad que podéis seguirnos en Twitter, Instagram y la web para estar al día con todas las novedades de Brandon. Nos vemos en el siguiente.